Claro. Bienvenidos a Exploración Fílmica, un podcast en el cual yo, Santiago Duque, junto a Lautaro Matos, entrevistaremos a personas destacadas en el mundo de la realización cinematográfica. En el episodio de hoy nos complace tener a Diego García, AD argentino que ha trabajado en películas como Gato Negro y Los Corroboradores, entre muchas otras. Bueno, Diego, muchas gracias por estar aquí. Queríamos comenzar preguntándote cómo fueron tus inicios y qué obstáculos superaste para llegar a ser AD. Obstáculos, bueno, podría nombrar alguno más o menos interesante. Yo empecé estudiando cine en la ENERC, hice el ingreso a la ENERC y a la escuela de Avellaneda. Tuve la suerte de ingresar a las dos y elegir, digamos, por supuesto me quedé con la ENERC por la reputación que tenía en ese momento. Antes había estudiado letras, estuve como un periodo ahí que no, casi un año sin estudiar desde que dejé la carrera de letras y me decidí a estudiar cine. Hice la carrera de cine y al año siguiente de egresar fui padre, estaba trabajando en un bar de mozo y tuve la suerte de que la madre de mis hijos tenía una amiga que era la amiga de la mujer de un director de Patagonic. Y me consiguió una entrevista, tuve una entrevista y me puso a laburar en una película de meritorio de dirección, En la suerte está echada. Es la primera película de Sebastián Borestein. Y ahí empecé a laburar, digamos. Después, la verdad es que no tuve demasiados obstáculos ahí más que animarme a dejar un laburo en donde más o menos me rendía la plata, por otro en donde cobraba 2,50 pesos y no tenía continuidad, digamos, ¿no? Tenía un hijo recién nacido, el trabajo era temporario por 2 meses, que era lo que duraba la película, y yo estaba dejando un laburo en blanco de mozo, que mal, tenía un sueldo bajo, pero con la propina más o menos lograba alcanzar lo que necesitaba para la subsistencia mínima, ¿no? El otro era mala plata y además falta de continuidad. Y si no fue en esa experiencia que te hizo dar cuenta que el cine podía ser a lo que te podías dedicar, ¿fue más tarde o fue ya durante esa película que te hizo cambiar de perspectiva? No cambié. En realidad no es que tenía una perspectiva distinta y una perspectiva en un momento y después otra. Me arriesgué, pero la perspectiva siempre fue la misma. No es que yo estaba diciendo por qué me metí en esto. Fue un riesgo que tomé, eh, en el sentido de lo que me preguntabas, ¿no? ¿Cuáles fueron los obstáculos? Tenía el apoyo de mi mujer de ese entonces, y tuve la suerte de que el dueño del lugar donde laburaba tenía un hijo que también laburaba ahí, que había estudiado cine y no se había podido dedicar, y todavía era un pibe joven también, era el encargado del lugar y conseguí la licencia de 2 meses, o sea, me fui 2 meses y medio del bar y volví. Y eso me dio mucha tranquilidad como para poder hacerlo. Y después seguí buscando laburo de ayudante de dirección, que son las primeras cosas que se hacen. Y empecé a conseguir trabajo de ayudante de dirección en una publicidad y empecé a hacer publicidad, cine, y ahí empecé a laburar, digamos. Empecé a como lo más difícil de empezar a laburar es establecer esa red de vínculos que te permite tener cierta continuidad. Y ahí viendo cómo otros trabajaban, tanto en publicidad como en tus primeros trabajos como meritorio de dirección, ¿ya te atraía el rol de AD o vos estabas buscando otro rol que también te interesaba? ¿Cómo fue esa Yo conexión soy, con... yo soy director. Ahora Mm. dirigí una serie con un premio Renacer del antiguo Ministerio de Cultura de la Nación, que se estrenó en la plataforma Contar y ahora se estrenó hace un mes y medio y la plataforma Contar se acaba de cerrar. La acaba de cerrar el gobierno. Yo soy director, pero ya en la escuela de cine, en la ENERC, había hecho varias asistencias de dirección y había sido algo en donde un poco yo me había sentido cómodo, pero también había tenido muy buena devolución de cómo había sido mi laburo, entonces eso me generó cierta seguridad. Medio como que se dio naturalmente.
por ciertas características por ahí que tengo yo, de que un laburo que está tan signado por el sostener cierto nivel de compromiso, ¿no? Y llevar adelante un laburo que tiene que ver con aunar el laburo de los otros también, ¿no? Entonces, se dio así, entonces yo ya tenía esa experiencia previa de que podía llegar a hacerlo bien y quizás eso inconscientemente me dio un poco más de seguridad. Y cuando diriges, ¿hay cosas que te quedan rezagadas del rol de AD o viceversa? Cuando estás de AD, ¿hay cosas que implementas que hayas tenido como director para mejorar el rodaje? ¿O sientes que se divide bastante ambos roles? No, cuando estoy de director me pasa que, a ver, es una experiencia que no tengo del todo analizada, ¿no? También, esa. Suelo ser soy un director que labura un montón, digamos, y cuando estoy día a día con un director que no labura tanto, me da un poco de bronca, digamos, ¿no? Me enojo. Suele pasar bastante en publicidad porque por ahí los directores están con 3, 4 proyectos, entonces a uno le empiezan a tocar a hacer cosas que no le corresponden. Pero al mismo tiempo todo ese bagaje me sirvió un montón para dirigir, laburar con un montón de directores, no solo en cine, sino también en publicidad. Yo siento que me dio mucha precisión a la hora de dirigir, ¿no? De poder establecer qué es lo importante cuando tenés que construir un plano, digamos. Y decías esto, que el rol de ser asistente de dirección también significa esto de estar sobre el trabajo de los otros, como decías recién. ¿Qué te parece del rol de asistente de dirección, que es la parte más desafiante que implica en el equipo y también en vos? Hay varios aspectos, pero así en líneas generales me parece que es el alineamiento entre lo que se puede y lo que se quiere, digamos. El asistente de dirección, una de las funciones principales, que está obviamente sostenida por funciones concretas, pero en abstracto, la función principal es tratar de acercar una de llevar adelante, digamos, y de conducir una tensión que es natural a la realización del cine, que tiene que ver con el- la relación entre el productor y el director. El asistente de dirección es como una especie de doble agente, ¿no? Que tiene una cara hacia al productor y otra cara hacia el director y va tratando en el afán de hacer posible el proyecto acercar esas diferencias, ¿no? Muchas veces le tiene que decir que no al director y otras veces tiene que hacer que el productor diga que sí a cosas que el director pide. Tratar de convencer, de presentar razones, etcétera, para lograr determinados objetivos por parte del productor. Son situaciones complejas porque hace que los proyectos, la serie de definiciones que se tienen que ir dando a medida que avanza una preproducción, por ejemplo, tarden en darse en muchos casos, ¿no? Pues el director no quiere resignar tener tantos extras en determinado plano y el productor no le quiere dar esos. Entonces vos, de alguna manera, esos extras los tenés que conseguir, los tenés que producir. Y hasta tanto esa situación no se dirime, esa disputa no se dirime, vos no podés ejecutar lo que necesitas ejecutar para poder filmar luego, para poder estar apto para filmar. Entonces, en ese diálogo que se va sucediendo, esto entre el director y el productor, pero también entre todas las áreas. Lo que pasa es que estas dos figuras son las principales, ¿no? De un proyecto. Cuanta más tensión hay, más difícil se hace el laburo porque más se demora en ocurrir las definiciones que tienen que ocurrir para poder trabajar con tranquilidad. Entonces, una parte del asistente de dirección es ver dónde están esas distancias y tratar de acercarlas. En cuanto a eso, ¿cómo lidias vos con la comunicación con todas las cabezas? También con el productor y el director, tener ese link, vos sos ese link entre el productor y el director de esto, como decías, qué tanto es posible, qué tanto no. Preferís tenerla organizada, tenerla ordenada para que todos estén al tanto de todo y haya una buena comunicación. Mirá, yo en principio lo que intento es que todos estén en las reuniones, digamos, como elementos prácticos, es que todos estén en las reuniones y que yo no le tenga que decir nada a nadie. Básicamente me parece que la principal fuente de comunicación es hacer que las personas estén en donde se charlan las cosas.
Y las conclusiones, por ejemplo, lo que yo hago una de las cosas que hago en esas reuniones es hacer claras las conclusiones que se sacan de la reunión. Bueno, entonces quedamos que tal cosa, tal otra y tal otra, ¿no? Sí, bueno, pero hay que esperar tal elemento para terminar de confirmar el ítem B. Listo. Entonces, el ítem A, el ítem B y el ítem C están confirmados, pero el ítem B tiene que esperar esta cuestión para terminar de cerrarse. Y eso ayuda a clarificar todo el devenir de una discusión, que por ahí fue de 2 horas, ¿no? Entonces, sacar conclusiones y decir, esto es lo que han confirmado y en esto estamos esperando, ayuda a que las áreas ya te vayan con esa comunicación. Después está hacer minutas. Hay veces que determinadas cuestiones, a medida que va pasando el tiempo, también te da un poco de... Ya no querés hacer tantas cosas, ¿no? Basta con que la otra persona escuche. Eh, Vos te asegurás, lo miras a los ojos y le decís, esto se dijo de esta manera, esto es así. Listo. A veces, cuando tenés diferencias de criterios, mucha diferencia de criterios con una persona, lo que haces es empezar a mandar mails, dejar pruebas de las comunicaciones. Es una de las cosas que solemos hacer los asistentes de dirección. Pero a veces no es necesario. Cuando se hace necesario eso es cuando mayores niveles de tensión hay en un equipo, ¿no? Yo intento justamente de que la gente esté presente en las reuniones, hacer este repaso de las conclusiones y ya. Y si no, está lo que se llama minutas, ¿no? Que es elaborar una síntesis de las cosas charladas y se manda a todo el equipo. Lo mismo cuando no hay alguien. Y si hay alguien no puede estar presente, yo me lo anoto en un cuadernito, digo, contar esto a tal, y preguntarme, lo principal es preguntarme acerca del laburo de los otros, digamos. ¿Qué implica? ¿Cuáles son las complejidades de ciertas cosas que se quieren hacer? eh, Charlarlas con las cabezas de equipo y en base a eso definir los pasos a seguir. No sé, hay que realizar pruebas para poder tener una certeza de cómo realizar tal o cual efecto, o cómo filmar tal o cual plano. Eso, como ya habías marcado, son los primeros pasos en la preproducción. ¿Qué más necesitas preparar para ya darle arranque a este nuevo proyecto? No, bueno, es bastante largo el tema, ¿no? Pues, digamos, te voy a hacer una síntesis muy escueta. Eso sucede en la preproducción. En la preproducción uno empieza en una pre-pre haciendo un plan de rodaje y un desglose. Ese plan y ese desglose son charlados durante los primeros días de la preproducción. La preproducción comienza con la preproducción oficial, donde ya están todas las cabezas de equipo, no la pre-pre, donde uno está solo planificando y desglosando. Comienza con un página a página, en donde se hacen un montón de preguntas y un montón de cosas quedan mucho más claras a la lectura del guión, a la primera lectura del guión, porque en ese página a página donde están todas las cabezas de equipo, el director responde a ciertas preguntas y otras quedan abiertas, porque de eso se trata la preproducción, ¿no? El ir resolviendo y respondiendo a ciertos interrogantes que plantea el guión. Y ese desglose se va enriqueciendo y ese plan de rodaje se va complejizando porque empiezan a aparecer variables concretas. Digamos que el primer plan de rodaje que uno hace es un plan ideal y luego empiezan a aparecer las obstrucciones, ¿no? Disponibilidades de actores que tienen teatro por la noche, que tales fechas no pueden, disponibilidad de locaciones, y básicamente esas dos grandes obstrucciones son las que empiezan a aparecer, ¿no? Las disponibilidades de los elementos que se necesitan para filmar. Y durante la preproducción se van haciendo pruebas, desde la prueba de vestuario, que es la más común, no ver cómo le queda la ropa a los actores para terminar de construir a los personajes, cómo pensar cómo se filman determinadas cosas, desde un choque, no sé, una herida, una panza de embarazada, en la publicidad una untada filmada con un lente macro en una tostada, que requiere de ciertas pruebas para poder ver si lo que uno busca se logra con los elementos que lleva rodaje. Y lo más importante es, una vez a medida que se desarrolla la preproducción, y se va modificando el plan de rodaje, el mayor trabajo de comunicación es lograr un consenso sobre el plan de rodaje.
un plan de rodaje no es un cálculo científico sobre cuánto tiempo se necesita para filmar la película, sino que es un pacto, un arreglo entre partes, ¿no? Entre todos decimos que este tiempo nos alcanza para filmar la película. Para llegar a usar solo este tiempo necesitamos tener determinadas condiciones de filmación. Entonces eso es lo que sucede en la preproducción. Y en No sé ese si caso, respondí a tu pregunta. sí, sí, sí. Y en ese caso, esto que decís, esto último del pacto entre varias partes para tener un cronograma, un plan de rodaje que respete a cada equipo y sus tiempos, ¿cómo también te aseguras de que eso, también con la comunicación o cómo haces para planificar todo y que cada equipo tenga su tiempo, que cada equipo te haga saber cuánto es su tiempo y demás? No, charlando mucho, exponiendo digamos, así como por ejemplo, cuando uno hace el desglose, lo que se pregunta es a quién le corresponde determinada tarea, y luego va y contrasta y chequea de que esa tarea efectivamente esté siendo tomada por el área a la que se le adjudicó. Un desglose básicamente es una adjudicación de tareas, ¿no? A quién le corresponde conseguir tal cosa, básicamente. Mm. Para eso uno hace el desglose, no lo hace para entender qué es lo que se necesita solamente. Principalmente es para entender lo que se necesita y que la persona que lo tiene que conseguir entienda que es su responsabilidad. Y con el plan de El rodaje, 99% de las cosas son obvias, pero suelen aparecer elementos que por ahí no le pertenecen a ningún área concreta, entonces ahí hay que ver quién se hace cargo de ese elemento nuevo que aparece en el desglose. ¿Qué me claro, preguntabas? y con el plan de rodaje, ¿qué tan maleable llega a ser como justo antes del rodaje o durante el rodaje? ¿Qué tanto te toca modificarlo o Y ya un montón, lo sí, muchas quedó? veces se modifica porque, no sé, porque un director no quiere filmar una escena porque todavía no la tiene pensada, o depende del poder que tenga el director, ¿no? Puede lograrlo o no eso. O porque, no sé, o porque una locación se cayó, o sea, dejó de estar disponible, o porque no se llegó a filmar determinada escena, entonces hay una parte que se tiene que filmar en otro momento, o porque un actor se enfermó y hay que replanificar. En la época del COVID, por ejemplo, eso sucedía todo el tiempo, ¿no? La replanificación. Y te hago una pregunta también Por supuesto, parecido. digamos, el plan uno se pone firme en no modificarlo porque sí. Y lo que hace es generar una fuerza opuesta a esa fuerza que quiere modificar el plan, ¿no? Entonces la cuestionás. Y en cuanto el otro se debilita en sus razones para cuestionar el plan, el otro, o con lo que sea que está del otro lado, es el otro el que tiene que... Hay veces que, no sé, hay que cambiar un actor, por ejemplo, para no modificar el plan. Y en estos casos, ¿qué lugar hay y cómo planteas el equilibrio entre lo que ya está planificado, lo que vos tenés todo estipulado en el plan de rodaje, y como decías, el caso de esto de que un director capaz no tenga una escena planteada cómo la va a filmar, ese tiempo de improvisación en rodaje o, bueno, no funcionó esta puesta de cámara, vamos a otra? ¿Qué tanto lugar hay para esa improvisación? Y no sé si improvisación es la palabra, pero para ese dejar de lado lo que estaba Ujú. planificado capaz e ir a otra cosa. La verdad es que vos tenés determinado tiempo para filmar, ya se acordó que había determinado tiempo para filmar, y si hay algo que no funciona, lo otro seguramente suceda de manera más rápida. No es como que hay algo en el inconsciente colectivo del equipo que funciona para que el plan termine funcionando, porque si el plan no funciona, no se filma la película. Entonces, de alguna manera, primero tiene que haber un pacto, tiene que haber cierta experiencia, ¿no? Y pericia en el arte de medir el tiempo que se necesita para filmar algo. Eso hay un tiempo base, digamos, no es que solamente es un pacto, porque puede ser un pacto de locos que cree que en un minuto filma una película y no la va a filmar en un minuto, ¿no? Además del pacto hay cierto sentido común de cuánto se utiliza, de qué tiempo se necesita para filmar algo, ¿no? Eso te lo da un poco la experiencia, ciertos estándares de producción y de rodaje que ya están medio dados. Qué sé yo, una apuesta de inicio de una escena mínimo es 1 hora. Por lo general
desde la citación general hasta el listo para filmar, nadie pone menos de una hora, desde la citación general hasta el listo para filmar, ¿no? Que son los dos horarios organizadores del inicio de una jornada. O sea, acá hay algo de sentido común. Entonces, el tiempo para la improvisación, de alguna manera, si hay algo que salió mal, se va a hacer. Quizás se retrase una escena y haya que quitarle tiempo a otra. Siempre, digamos, el tiempo siempre es el mismo. A mí me pasó, por ejemplo, como director en la serie que dirigí, nada, nos quedamos, por ejemplo, sin tiempo en una semana para filmar determinadas escenas y yo, por decirlo de alguna manera, me puse la gorra y dije, ¿cómo puede ser que estemos saliendo a filmar una locación en donde a la locación le está faltando 1 o 2 jornadas para poder meter todo lo que... Y recién ahora que estamos empezando a filmar, que vemos que las que no alcanzan, me dicen, yo por supuesto, ahí hay una respuesta a la pregunta anterior, ¿no? Yo no me puse en el rol de medir y de decirme a mí mismo lo que podía y no podía hacer. Yo dejé hacer, pero yo intuía que no iba a alcanzar. Pero bueno, me decían, yo traté de desligarme de ese rol y a mí me decían que iba a alcanzar el tiempo y dije, bueno, quizás esté equivocado yo en mi faceta de asistente de dirección cuando estaba dirigiendo. Y el tiempo no alcanzó. Entonces ahí me tuve que poner muy firme y conseguir adelantar un paquete de horas extras que había, que no querían largar por si pasaba algo sobre el final, cuando estábamos en una locación donde sucedía el núcleo del conflicto, que era la casa de los personajes. Y a mí me parecía que las horas extras tenían que ponerse en ese momento. Entonces, ahí yo tuve que ponerme muy firme como para que eso sucediera. Como director, ¿no? Como asistente de dirección, uno puede ponerse firme, pero la última palabra siempre la va a tener el director o el productor. Y en Y tu la rol, improvisación, perdón, para el espacio para la improvisación sí se da, pero siempre en el mismo marco, digamos, ¿no? Quizás puede aparecer alguna hora extra más. A colación de esto traía la anécdota esta mía como director. Puede aparecer alguna hora extra más cuando sucede algún percance de este tipo. Y también hay otro tipo de improvisación, por ejemplo, no sé, no todas las escenas se tiene claro cómo se van a filmar. Se va a la locación de scouting técnico, por ejemplo, el director dice, y este fondo me gusta, este fondo también, pero el decoupage no lo tiene, el guión técnico no está. El director de arte tiene los fondos que tiene que ambientar, el director de fotografía tiene los fondos que hay que iluminar, pero después la manera en que se va a resolver la acción se improvisa en el momento. Y por eso a veces uno no planifica no mide el tiempo que necesita para filmar una escena a partir de la cantidad de planos que tiene. Hay otras y, técnicas, ¿no?, para hacer eso. y en tu rol como director, ¿qué buscas del AD? ¿Qué buscas en el AD que tenga? Qué buena pregunta. Creo que, nada, conducción y capacidad de presionar al productor también, de estar ahí viviendo la tensión de perder la posibilidad de filmar cosas, ¿no? O sea, que esté consustanciado con el padecimiento del quien está en ese lugar, o sea, de mi posición de director, ¿no? Que es el que pierde algo, el que pierde, el productor también, pero hay veces, qué sé yo, los productores son personas extrañas. Y El ya director, como, es el que, por lo menos el que siente que está perdiendo algo, ¿no? claro, En y ese ya momento. como AD, ¿qué buscas en tus asistentes? ¿Cómo te apoyas de ellos y cómo Ah, repartes roles? tranquilidad, mucha tranquilidad. Mis ayudantes, me doy cuenta que con quien trabajo mejor es con quien sé que está. Y primero que es parsimonioso, que es tranquilo, que no entra en tensión, porque eso a mí me permite también pedirle cosas, y que sé que, no sé, por ejemplo, en el set, que me está mirando, que está cerca mío y que está mirando a ver si yo necesito algo, viendo cuáles son las necesidades que yo tengo en el manejo de una escena, y en la preproducción, disposición. Me parece que esa es la mayor virtud, porque es un laburo muy sacrificado. Es un laburo muy sacrificado que requiere por ahí quedarse más tiempo del que uno querría.
Entonces es difícil. Me pasa a mí, digamos, ¿viste? Me quiero ir a la mierda. Tiene un laburo y ya está, me quiero ir porque tengo otras cosas que hacer, además de laburar. Porque es un laburo, ¿no? También, en definitiva. Al que uno le pone un montón de energía y de líbido y de ganas, pero no deja de ser un trabajo. A veces con mayor compromiso, otras veces con menos, pero siempre es un trabajo. Y entonces eso, nada más me parece paciencia y disponibilidad. Y por supuesto todo el resto de las cosas que se necesitan, ¿no? Cierto nivel de inteligencia, qué sé yo, sentido común, cosas básicas, pero me parece que las dos virtudes es la disposición al trabajo y la paciencia y la tranquilidad. Y siguiendo por esta rama humana, porque hay que contemplar que sí, por una parte se está haciendo arte, pero por otra parte se está manejando un grupo grande de personas. Mm, ¿Cómo mantienes esas situaciones ya desde el rol de AD, de hacer que todo sea un trabajo bien pactado, bien mm. vivido? ¿Qué haces para que los conflictos se mantengan en lo mínimo? ¿Cómo haces que la gente se sienta involucrada? No, yo me parece lo principal para mí es entender que mi rol, por ejemplo, por el rol del asistente de dirección es como el organizador del caos creativo, digamos. Saber, tener certeza de que no se puede generar nada nuevo, ni puede aparecer nada novedoso si no hay caos, ¿no? Si no hay, si el director o quienes están en esa búsqueda no se pierden un poco en el intento de encontrar la solución a algún problema. Entonces, de alguna manera, como sé que eso es así, que quienes están en el centro de la escena, que en este caso es el director, digamos, o la directora, están en ese combate, para mí la asistencia de dirección tiene que ver con hacer de eso un centro sagrado, digamos, ¿no? Y protegerlo. Y ponerle límites también, digamos, pero siempre sabiendo que sin eso no hay acto creativo. Entonces me parece que todos un poco, no solamente mi rol, digamos, pero todos saben que eso es así y la experiencia te lo va dando, viste que hay un tiempo para cada cosa y que en algún momento las soluciones van a aparecer. Pero para que eso sea de la manera más ordenada posible, intentamos establecer etapas, instancias, pruebas, ¿no? Búsquedas, momentos de perderse y momentos de definir. De alguna manera ese es el laburo organizativo y comunicacional que el asistente de dirección hace. ¿Hay alguna de estas situaciones de conflictos entre equipo técnico o entre cabezas, en la que estuviste bajo una presión y tuviste que decidir esto rápido, bajo presión? Y si podés contarnos cómo fue alguna de estas anécdotas o cómo es esto de también tener que decidir rápido porque hay un plan de rodaje que seguir. Es que la decisión no la tomo yo, digamos, la decisión la tiene que tomar el director. Pero no me acuerdo ahora si una situación en donde yo haya tenido que decir es esto o aquello, porque está lleno de situaciones así. Porque por lo general, no sé, a ver, déjame pensar, no se me ocurre ahora una situación. Siempre, porque siempre se termina filmando todo, digamos. No sé, por ejemplo, hace poco en un comercial pensé que había un plano que no íbamos a llegar a filmar y se filmó y nada, lo único que hice fue decir, declarar la situación en la que estábamos, ¿no? Advertirla con tiempo de antelación. Miren que estamos, se nos está por ir, digamos, cuando uno filma atardeceres, por ejemplo, efecto atardecer con determinados instrumentos técnicos que son complejos, no sé, un dron, por ejemplo, ¿no? Teníamos que filmar un punto de vista de una pelota de fútbol que se clava en un ángulo de un arco con un dron FPV. Y eso tenía que suceder, estaba ese plano más 3 o 4 planos más con una continuidad de luz. Entonces vos tenés un plano que es el general, que lo filmás clavado en la luz mágica, y los otros tienen que estar ahí en ese rango de horarios, no sé, media hora antes y media hora después. Entonces, tenés muy poco tiempo para filmar, y lo tenés que hacer.
Ese tipo de situaciones las viví un montón de veces. Me acuerdo de esta porque fue la última que viví, en donde estás al límite y ya no depende de retrasarte y generar horas extras, sino de que se te va la luz y no puedes filmar, porque el otro día no volvés a esa locación. Y es una situación donde más ansiedad sentís y más presión ejercés vos sobre los otros también, ¿no? Especialmente sobre el director y sobre la publicidad está el director y la agencia y el cliente para que esas tres instancias aprueben la toma. Pero seguramente haya anécdotas más jugosas, pero no me acuerdo ahora, la verdad. No te preocupes. Ya yéndonos un poco más al aspecto personal, ¿cómo lidias con la carga de las tareas de la D? En el sentido de que por lo menos en nuestra etapa estudiantil se ve a la D como el que corre a todo el mundo, el malo del rodaje, entre comillas, porque es el que tiene que estar diciendo que no. Obviamente sabemos que hay más profundidad detrás de esas decisiones, pero ¿cómo lo lidias personalmente? ¿Te carga a ti con algún sentido de culpa o es otro Sí, estilo? sí, sí, hay culpa. Hay culpa, pero igual no. Por lo general no digo que no yo. Yo intento convencer al otro de que no es lo mejor que lo que me está pidiendo. Y si hay que intentarlo, hay que intentarlo y nos retrasa. Siempre estás el. Es que no hay certeza de estar bien nunca en un plan de rodaje. Cuando estás muy bien, o sea, cuando estás adelantado, intentás darle tiempo, todo el tiempo que se quieran tomar. Yo igual intento ganar, ¿no? Un poco de tiempo, pero hay veces que te conviene, si estás demasiado adelantado, no se te puede generar un bache en el medio, de tener que esperar, por ejemplo, no sé, en una jornada que tenés día y noche, y de golpe te adelantaste, llegás a la escena nocturna en exteriores y todavía tenés una hora de espera para que baje el sol. Entonces, eh, puede pasar que te pase lo opuesto, digamos, como un problema a la falta de tiempo, que tengas demasiado tiempo, ¿no? Entonces ahí hay un manejo, igual no me acuerdo cuál era la pregunta. ¿Cómo lo lidias personalmente ¿Cómo lidiar con personalmente los con eso? sentimientos? No, qué sé yo, mintiendo, a veces diciendo la verdad, o la verdad a medias. Siempre lo que hago es reservarme, por supuesto con culpa a veces, y reservándome cierta información, ¿no? Que a mí me permite decidir si es viable aceptar lo que me están pidiendo o no. Pero por lo general no digo que no. Por lo general no digo que no. El otro día justamente viene el productor y me dice, porque el director me pidió una toma más, ¿no? Y yo le dije que sí, sí, dale, vamos a hacerle una toma más, son 5 minutos más que va a hacer, que va a cambiar. No le puedo decir que no. Y el productor viene y me dice, pero vos sos el asistente de dirección y vos sos el productor. Le digo, vos sos el que le tiene que decir, estate al lado mío y decirle vos al director, se acaba acá. O es súper violento decir, no filmás esto. Eso es rarísimo. ¿No? Lo que el tipo me estaba pidiendo a mí que yo hiciera con el director era rarísimo. Entonces, eso que él me estaba pidiendo a mí que yo hiciera con el director, en realidad era lo que yo tenía que hacer con él, ¿no? Decirle, no, esa no es mi función, eso lo tenés que hacer vos. Si vos querés que el director corte acá, se lo tenés que decir vos, no yo. En última instancia, el que se va a pegar la cabeza contra la pared es él, yo no puedo decirle, no filmás más. Esa es función tuya. Entonces, también está en ver de qué se hace cargo uno, ¿no? Vos le tenés que advertir al mira, no podés seguir filmando porque no vas a llegar. No, no, yo me hago cargo. Bueno, será el director el que decida sacar una escena si no llega después. Hay algo de entender que también están los otros y sus responsabilidades. Te hago una pregunta que me quedó colgada. Sí. ¿Qué diferencias hay entre ser un asistente de dirección en una película que en una publicidad cuando hay tiempos que no son los mismos, presupuestos que no son los mismos? ¿Hay sí, algo que Yo no necesites? veo yo te digo la verdad, no veo la diferencia. No es diferencia. No, no veo la diferencia. Más que el espíritu que se respira, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo estar haciendo una película que estar haciendo una película sobre un pancho, no sé, una gaseosa, un queso.
¿no? No es lo mismo estar contando una historia porque sí que estar contando una historia para vender un producto. Y con Eh, esto que decías de la agencia, que esté una agencia también presionándote, no, tampoco. es que sí, pero no podría decir más que eso, más que lo que vos estás percibiendo como sentido común. No es una gran diferencia. Respecto de la dinámica de rodaje, sí, lo que pasa que ahí es como si tuvieras, no sé, un director que tiene que consultarlo con alguien más. Pero en sí lo que tiene que suceder es lo mismo, es la aprobación de una toma. Sí, bueno, a veces yo intervengo y voy y hablo directamente con la agencia. Hay veces que el director queda medio anulado y no sabe cómo resolver algo o si está conforme con algo o no, y soy yo o el productor el que tiene que avanzar sobre ese asunto con la agencia o con el cliente. Me pasó en el último comercial. Pero en sí el laburo es muy parecido. Mm. Y trayendo a Con otros colación tu tiempos, ¿no? serie. Es como que en la publicidad está todo amalgamado. Hay diferencias, que yo, en la publicidad, por ejemplo, tenés una presentación antes de salir a filmar, de hacer la prueba de historia y el scouting técnico, haces aprobar todo. En cambio, en el cine vas aprobando ahí en el momento. Sí, el director te dice, fueron a ver una locación y te dice, sí, está buenísimo, vamos a filmar acá tales escenas. Y ya está, quedó aprobado. Hay algo de la dinámica que difiere, pero yo la verdad no veo mucha diferencia. Y trayendo a colación la serie que dirigiste, Sí. ahí por el formato episódico, por la cantidad de lo que se filma, ahí sí hay diferencias en el trabajo de la D o No, solo la única es... diferencia que hay es que en las series, por ejemplo, salvo en la mía, el AD hubo un planner que hizo una primer planificación, pero después el AD agarró ese plan y lo fue modificando en función de las variables nuevas que iban apareciendo. O sea, se laburó como en cine, fueron 5 semanas de rodaje, no fue tanto. Pero en series, en TV, en tiras, el asistente de dirección es, yo hice El Jardín de Bronce, por ejemplo, la última serie que hice, y no planificaba, manejaba el set nada más. Por supuesto que tenía diálogo con el planner en función de determinadas necesidades, pero no era yo el que hacía el plan. Yo estaba en ¿Y te rodaje. resultaba extraño no poder manejar eso No, o era más como... no, mejor. No hay nada más lindo que estar solamente dedicado a filmar. Es una cuestión personal, ¿no? Y ahí era mucho más creativo tu rol. Siempre en la planificación Sí, sí, también no. La es asistencia de creativo. dirección tiene obvio, tiene su parte creativa, pero digo, teniendo un planner para que esté en control de eso, tu rol quedaba solo a lo creativo, ¿no? ¿O qué No, más no, 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 te porque encargabas? en rodaje uno lo que hace es, por supuesto, colaborar en la parte creativa del armado de una puesta, pero principalmente es la coordinación del armado. Lo que hace es en qué etapa se tiene que construir este plano, en qué momento entra a trabajar tal área, en qué momento deja de trabajar tal área. Administrar los tiempos de la construcción del plano es lo que hace un asistente de dirección en un rodaje. En ese trabajo de administración de los tiempos, va, por supuesto, che, si filmamos esto de acá, o por ejemplo, no sé, en el intento de resolver problemas de puesta en escena o de cámara, uno va aportando cosas y ahí es donde tiene el aporte creativo, digamos, ¿no? Justamente porque todo el tiempo de filmar se trata de resolver problemas, de tomar decisiones. Pero para tomar decisiones hay que pensar, hay que escuchar, hay que dialogar, y ahí ¿Hay, uno hace sus aportes. hay algún balance entre lo logístico creativo o sientes que el ADS tiene que tender más a uno antes que el otro? Sí, la función principal es organizativa de planificación. Coordinación, planificación y organización. Y comunicación. Esas son las 3, 4 funciones principales del asistente de dirección. Después como, hay pluses que se le agregan, ¿no? Si vos sos un asistente de dirección, director, el director va a gozar de otros beneficios, digamos, porque sabes de montaje, sabes de puesta en escena, sabes de dirección de actores. Entonces, tu palabra, a medida que te vas conociendo con el director, puede llegar a tener otro peso. Claro, y ya para ir terminando por esta línea, eh, Ujú.
¿Tienes algún consejo que te hubiera gustado haber escuchado cuando arrancaste para futuros ADs de hoy en día, por ejemplo? Seguramente, pero ahora no se me viene a la cabeza. No te preocupes. ¿Qué No, le no. dirías entonces a alguien que quiere ser AD, que se enfoque en qué? No, para mí está bueno, si vos querés dirigir, está bueno ser AD. Me parece que es un oficio que puede terminar ahí y que alcanza con eso, como también ser una etapa, una catapulta a otro rol, como el de la dirección. Eso me parece que es así. Y principalmente lo que yo trato de transmitir en los talleres o mismo cuando estoy laburando es la idea de que de que lo que está haciendo es de todos. Me parece que hay por lo menos la manera en que yo intento trabajar es darle lugar a todos y que a través de eso se genere un espíritu de equipo copado, digamos, para laburar. Y que eso es una de las cosas más lindas que tiene trabajar en cine, digamos, por más que estés haciendo una publicidad pedorra, que es el trabajo en equipo. O sea, no sé si es un consejo esto para quien haga, pero sí es una virtud del trabajo, entonces me parece que está bueno hacerlo. Está bueno hacer el laburo de asistente de dirección porque es un trabajo que intenta construir algo común, en grupo, digamos, ¿no? Bueno, tenemos la última pregunta Sí. de hoy, que es si hay alguna película que te sigue maravillando hoy en día, que sigas viendo, que te ayude a ver cosas, que veas cosas nuevas en cada revisionado, para terminar esa pregunta. Sí. 8 y medio de Fellini. Es una de las películas que la sigo viendo, digamos, y la he visto muchas veces. Tuve la suerte de verla en cine. La trajeron remasterizada acá, estuvo en los cines en homenaje a Fellini y es una película hipnótica. Y ya una pregunta adyacente a la película que mencionas. Ujú. ¿Cómo sientes que se ve reflejado el rol de AD en las películas de No cine está, no sobre está el rol cine? de no está el rol del productor. Eh, No, pero en otras también, como Babylon, la película del rey, ¿cómo sientes que bueno, la película del Rey es una buena película para mostrar esta disputa entre trabajo creativo y trabajo asalariado, ¿no? No sé si la tienen fresca, pero hay como una especie de inconsciencia del director de creer que su objetivo artístico está más allá de las condiciones de trabajo de la gente, digamos. sí es completamente un Quijote y Sancho Panza, el Es un director y el Quijote, AD? pero es un Quijote reaccionario, en realidad, porque le chupa un huevo de la manera en que viva la gente, le chupa un huevo. Él cree que los otros tienen que estar consustanciados con él. Y él no tiene ninguna obligación de garantizar nada. Y la gente está ahí trabajando porque es un trabajo. Y obviamente va a tratar de hacer lo mejor posible, pero su vida está en otro lado. Y eso, para mí, la película lo retrata de manera medio parcial o parcializada, ¿no? Como demasiado, romantiza demasiado el rol del director, creador, digamos. Porque está bien toda la cuestión. Él no logra, él se queda solo en la película, no logra establecer compañerismo. Ni No, con no, su no. AD. ¿Eh? Ni con su AD. Lo aliena No, hasta el bueno, final. le pasa que el único que lo acompaña es el productor. El único que lo acompaña es el productor. Un productor ideal, ¿no? Porque es adorable el personaje. El personaje del productor es un personaje adorable, por ejemplo. El personaje del director es detestable. Detestable. Sufre el productor, ¿no? Que es Ulises Dumont. Eh, está buena igual la película. De hecho, las cosas más interesantes que empiezan a suceder a nivel expresivo de lo que él filma es cuando se le empiezan a acabar los recursos, cuando la gente se empieza a ir, ¿no? Cuando empieza a quedarse solo, sin actores, sin extras, y empiezan a aparecer cosas maravillosas de puesta en escena, de imagen. Excelente, Diego. Muchísimas gracias por la entrevista. No, ustedes, chicos. Bueno, después Muchísimas. mándenmelo a ver cómo quedó. Dale, muchísimas ¿Sí? gracias. Agradecemos a Emiliano Cáceres Guido por la edición del episodio de hoy.